Vamos a retomar, estamos en la serie ¿Cómo aumento mi fe? ¿Cómo aumento mi fe? Y no sé si usted se dio cuenta en algunos detalles de la lectura que acabamos de oír, y a lo mejor usted la siguió, su Biblia, o en su dispositivo móvil. Pero yo veo algo importantísimo. Dios no le pone límites a su fe. Dios no le pone límites a su fe. Y su fe no le pone límites a Dios. ¿Me entiende? Alguien dijo sí. Dios la bendiga quien dijo sí. Repito para que ojalá lo procesen. Dios no le pone límites a su fe. Le dijo a esta persona de la lectura, de acuerdo a tu fe, que así se haga. Dios no le pone límites a su fe. Y la fe, su fe, tampoco le pone límites a Dios. Tampoco le pone. Hermano, ¿podrán modularme? Hay con un poquito de eco, como que topa por ahí el sonido y regresa. Por favor, muchas gracias. Entonces, ¿cómo puede usted y yo aumentar la fe? Efesios 6, 16. Efesios 6, 16. Sobre todo dice, tomen el escudo de la fe, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que pueden apagar todos, no algunos, apagar todos los dardos de fuego del maligno, diariamente, a cada rato. El maligno, el enemigo de nuestra alma, el enemigo de la iglesia, el enemigo de su vida cristiana, está tirando dardos, pruebas, dificultades. Por el apóstol, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, vemos que el escudo de la fe tiene un propósito. Dios nos provee el escudo de la fe como un arma defensiva y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ahí lo dice en el texto. Apagar todos, no algunos, todos los dardos de fuego del maligno. Mire, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel iglesia. Somos atacados. Tomad el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Número 2, voy a hacer un repasito rápido de lo que vimos hace 8 días. Número 2, muchas personas creyentes cometen el error de tener fe en la fe. Eso no les sirve. No tenga fe en su fe. Tenemos que tener fe conociéndolo, probando en Dios, en el Dios Todopoderoso. Ahí ponga su fe. Número 3, vimos que la fe, hace 8 días, es algo súper, mega asombroso. Por la fe caen las murallas.
de Jericó. Por la fe Noé construye un arca, un barco para que se salvara él y su familia y unos animalitos que Dios dijo. Algo asombroso de la fe. Así que usted tiene que desear crecer en la fe. Porque es asombroso lo que la fe en el Señor puede hacer. Así que yo le animo a que crezca en la fe. Número 3 o 4 creo, ¿verdad? Hay muchas definiciones de fe, muchas. Pero les dije que a mí me gusta, a mí me encanta la definición que da la Biblia, la definición que da la palabra. Ahí está la definición, Hebreos 11:1. Esa es la definición. ¿Es pues la fe? ¿Qué cosa? La certeza. No tal vez, no a lo mejor. La certeza de lo que se espera. El cristiano, el Hijo de Dios, ¿qué va a esperar? Tenemos que esperar el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios dice, clama a mí, yo te voy a responder. Echa sobre Jehová tu carga, Él te va a sustentar. Dios dice, yo soy tu auxilio, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Fe es la certeza de lo que esperamos. ¿Qué esperamos? El cumplimiento de la palabra de Dios. El creyente debe de estar esperando que se cumpla la palabra en su vida, en su familia, en la iglesia. Y la convicción, dice Hebreos 11:1, de lo que no se ve. La certeza la da la Biblia, la da la palabra. La convicción se la va a dar el Espíritu Santo. Así que revise cómo están sus convicciones. Miren, mucha gente no cree hoy en la iglesia y faltan a la iglesia, se pierden las bendiciones que hay en la iglesia. Revise sus convicciones. Pídale a Dios que le ayude. La convicción de lo que, etcétera. Número 6, entonces, ¿cómo hacemos crecer la fe? Vimos, número 1, que para que nuestra fe crezca, usted y yo tenemos que oír la palabra de Dios. Dice Romanos que la fe viene por el oír. Así que le felicito, porque esta mañana está aquí y usted va a oír palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No chistes. No humanismo. Palabra de Dios. Así que, qué bueno que está aquí, porque su fe ya tiene un elemento para que crezca. Vimos número 2, vimos que la fe, para que nuestra fe crezca, necesitamos de problemas. Necesitamos de problemas. Así que usted es un buen candidato, es una buena candidata para que su fe crezca. ¿Quién no tiene problemas? Pero la fe va a crecer. Así es. Robert no tiene problemas. Pastor, sí tengo. Todos tenemos problemas. Así que usted es un buen candidato. Les di un par de versículos hace 8 días. Espero los haya anotado, los recuerde. Todos quisiéramos no tener problemas. Pero siempre hay problemas personales, de familia, y a veces hasta en la iglesia, ¿verdad? Miren, aquí hay un problema a nivel de iglesia. No hay guardatemplo. Y bien dicho, hombre o mujer,
Bien dicho lo que dijo la hermana. Así que ayúdenos a orar, ayúdenos a buscar. La Biblia dice pedid y se os dará, buscar. Es un problema. Es un problema. Porque ya nos habíamos acostumbrado, ¿verdad? Todo listo, pero no hay ahora guardatemplo. Renunció el hermano que estaba. Entonces, los problemas nos ayudan a crecer. No huya de los problemas. No evite los problemas. Pídale a Dios sabiduría para resolverlos. Dios se la va a dar. Está la promesa en Santiago, capítulo 1. Y número 3, para continuar, para que nuestra fe crezca. Para que nuestra fe crezca, necesitamos de otros creyentes. Para que la fe crezca, usted y yo necesitamos de hermanos y de hermanas en la fe. No se puede, no podemos aislarnos. Necesitamos de la iglesia, de los hermanos. Quiero que vea Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Dice la palabra: Simón, Simón, le dijo Jesús, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Mire, los manojos hacían manojos con el trigo. Había un recipiente grande y entonces en la orilla del recipiente, entonces el trigo caía en el recipiente. Y es la analogía que usa Jesús. Versículo 32. Mire lo que dice el Señor: pero yo he orado por ti. He orado por ti. ¿Y sabe que el Señor sigue orando por usted? Dice que está a la diestra de Dios Padre y que desde allí intercede por nosotros para que tu fe, dice, no falte. Y una vez que vuelvas, hay lapsus en la vida cristiana que no debieran de haber, pero a veces el pecado nos aleja de Dios. Pero bendito sea el Señor. Él proveyó el recurso del arrepentimiento. Él proveyó el recurso de la confesión a Él. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Proverbios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Gracias a Dios. Y miren lo que le dice a Simón: vas a pecar, te vas a alejar, Satanás te va a zarandear, igualito como lo hacen con los manojos de trigo. Pero yo, dice Jesús, he orado para que tu fe no falte. Para que, gloria al Señor, qué bendición, qué privilegio. Y mire otro pasaje que le doy, San Juan capítulo 21, versículo 15 al 19, por favor. Miren lo que pasó. Ya Jesús ha resucitado. Dice después del desayuno. Aquí dice comida, ¿verdad? Bueno, haya sido, no se refiere a la hora, se refiere que ingirieron. Entonces, en esta versión que tenemos aquí, dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Le pregunta al Señor. Pedro dice: sí, claro, te amo. Entonces, ¿qué? Apacienta.
a mis corderos. Y si usted sigue leyendo, le vuelve a preguntar, sí Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar una tercera vez, Pedro, ¿de veras me amas? Sí Señor, bueno, quiero verlo, apacienta mis ovejas. Entonces su tarea, la tarea era fortalecer al pueblo de Dios con la palabra, orar por el pueblo de Dios, darle palabra al pueblo de Dios. Y mire, siguiendo la analogía del escudo que menciona Efesios, cuando los soldados romanos iban a la batalla con sus escudos grandes, dicen los historiadores que algunos escudos medían hasta 1,5 metros. Y claro, dependía del tamaño del soldado. Eran escudos grandes. Y el enemigo que lanzaba cualquier proyectil, cualquier flecha, cualquier objeto para hacer daño, entonces los soldados se ponían hombro con hombro. Se ponían espalda con espalda. Y entonces entrelazaban sus escudos y quedaban completamente los soldados cubiertos por esos escudos. No sé si ahí por la televisión ha visto algo similar. ¿Cómo le llaman? Los granaderos. Cuando salen a defender alguna cosa, ¿verdad? Ven los escudos que llevan. No sé cómo le llaman, si le llaman escudos, pero hacen esa función. Y ahí se paran, ¿verdad? Y va la manifestación y ya no pasa. Y les tiran piedras, y les tiran envases, y les tiran huevos podridos. Y ellos levantan su escudo. ¿Verdad? Y a veces su cabeza está cubierta. Cuando ve alguna noticia así de violencia, dése cuenta cómo funcionan y cómo los escudos hacen su trabajo y los defienden, salen ilesos, a pesar que hubieron piedras, que hubieron botellas, que hubieron bombas, muchas cosas. Esa fue la función. Y esa es la función ¿de qué? Del escudo de la fe. Satanás no lo va a tirar, no lo va a aplastar, no va a lograr que usted deje la fe, deje la iglesia, deje el ministerio. No importa qué ministerio que Dios le haya dado. Entonces, cuando los ataques del enemigo vienen, mientras más creyentes se entrelacen con su fe, mientras más creyentes entrelacen con sus oraciones, con nuestra fe, con nuestra oración, miren, más protegidos vamos a estar y más fuertes estaremos. O sea, no hay cristianos solitarios que estén bien. Hace años había una película, El llanero solitario se llamaba. Muchos de ustedes, pues, yo creo, no lo han visto eso, ¿verdad? Pero era un hombre que defendía, que protegía, solito. En la vida cristiana no existe eso. No existe tal cosa en la vida cristiana. Necesitamos 68 veces aparece en el Nuevo Testamento la expresión unos a otros. Oren unos por otros, ayúdense unos a otros, ámense unos a otros. Diferentes, pero la expresión es la misma, unos por otros, unos a otros, ayúdense unos a otros.
Y eso es algo que la iglesia, hermanos, tiene que aprender a hacer. Ayudarnos los unos a los otros. Si un hermano peca, no solamente es culpa de ella o de él, también va a ser culpa del cuerpo, que no le cuidó, que no le protegió. Así que 68 veces. Entonces es algo que tenemos que aprender y ponerlo en práctica para que el Señor en su misericordia nos bendiga. Y no podemos solos. Si nos separamos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, si nos separamos de la iglesia, miren, nos vamos a convertir en cristianos débiles. Nos vamos a convertir en cristianos débiles en la fe. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice, por ahí viene, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8, la Nueva Traducción Viviente, dice, estén alertas. Estén alertas. Cuídense unos a otros de ese gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sabe dónde está el lugar más seguro para el cristiano? La iglesia. Ahí está el lugar más seguro. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahí está el lugar más seguro. Ahí está el lugar más seguro. Y si estudiamos las disciplinas espirituales, Dios proveyó la iglesia para que nos ayuden a ser cristianos fuertes, victoriosos y de bendición para otros. Así que, vea qué importante. Vea qué importante es esto. Entonces, es en la iglesia donde somos fortalecidos en la fe, donde somos protegidos, no solo por su fe, sino por la fe de otros. Y si usted une la fe de otros con su fe, usted va a ser un cristiano, una cristiana poderosa. Así como nuestra fe también tiene que proteger a otros, bendecir a otros, ayudar a otros creyentes. Así que hermanos y hermanas, vean qué importante. Entonces, ¿cómo puede crecer mi fe? Número 1, oyendo la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios. Número 2, para que mi fe crezca, los problemas me van a ayudar. En lugar de huir, ponga su fe en el Señor. Y esos problemas van a ser de bendición. Va a crecer su fe. Número 3, para que mi fe crezca, necesito de otros creyentes que oren por mí, que me animen, que me echen porras. Y número 4, para que mi fe crezca, necesito que mi vida tenga un propósito.
dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Para que mi fe crezca, necesito tener un propósito, conocer el propósito de Dios para mi vida. El Señor Jesús, en los evangelios, si usted lo ve, continuamente puso a sus discípulos en situaciones para que ellos aprovecharan desarrollar la fe, para que ellos aprovecharan desarrollar su fe. Lamentablemente no lo vieron así, no lo entendieron así. Por ejemplo, Mateo 14. Van varios días, dice el Evangelio, que 4,000 hombres, sin contar, dice, las mujeres y los niños. 4,000. 4 por 3, 12. ¿Qué serían? Unos 10,000. Y el Señor dice, tengo compasión por ellos, me preocupo, no han comido, el sol está fuerte, si los mando a su casa así, se pueden desmayar. Y dicen a sus discípulos, le dijo, denles de comer, denles ustedes de comer. El Señor pone a los discípulos en esa situación para que ellos ejercieran y desarrollaran su fe. ¿Qué hicieron? Bien parecidos a nosotros, bien parecidos a nosotros. Dios nos ha dado proyectos de fe nuevos en Roca Fuerte. ¿Y qué hemos dicho? No se puede. Somos pobres. No tengo dinero. Cobra mucho. Cobra mucho. Y tal parece que todo lo quiere la iglesia de gratis. Igualito a aquellos discípulos. En otra ocasión, y lo narra Mateo 15 o 14, ahora son 5,000 personas, 5,000 hombres, y vuelve a repetir, sin contar las mujeres y los niños. Los discípulos dicen, Señor, ya despídelos. Tu enseñanza se alargó mucho. Despídelos, que se vayan a su casa a comer. Y el Señor vuelve a decir, denle ustedes de comer. ¿Se acuerda la historia? No vamos a leer para no usar más tiempo y no me vayan a dejar hablando solo. ¿Y qué dijo el Señor? Denle ustedes de comer. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, estamos en un lugar desértico. Aquí no hay Walmart, aquí no hay nada. Ni siquiera un Oxxo hay por acá. Además, no alcanzaría ningún dinero para comprar comida para tanta gente. ¿Se acuerdan? El Señor los expone para que ellos tengan la oportunidad de desarrollar su fe. Y dice, ¿pero de dónde? Por seguirte ya no trabajo, no tengo dinero. Y usted sabe el resto. Usted sabe el resto. Y aparece por ahí un niño, ¿verdad? Que tenía una buena mamá y le había hecho lunch, como dicen, ¿verdad? El Señor ora, bendice, come toda la gente, sobran, dice, 12 cestas, 12 llenadas las cestas que sobraron, 12, una para cada discípulo.
O sea, el Señor tiene un propósito para ellos, que ejerzan la fe, lo ignoran, están llenos de dudas y no hacen nada. Nada. Dios a roca fuerte la ha puesto en situaciones similares y decimos, no, es que somos poquitos ahora, es que no hay dinero, es que cobra mucho. Usted no dice así, ¿verdad? En otra ocasión, los discípulos, que eran pescadores, usted lo sabe, y el Señor tiene el propósito de que ellos crezcan en su fe. Y el Señor se da cuenta toda la noche tratando de pescar y nada. Y el Señor les dice, se me van más allá, echen las redes. Los está exponiendo el Señor Jesús, les está dando el propósito que su fe crezca. ¿Cómo contestan? Ay, Señor, ya estuvimos toda la noche y no hemos pescado nada. Miren, igualitos a nosotros. Pero si usted quiere crecer en la fe, abrace el propósito de Dios para su vida. Es una oportunidad para que usted crezca en su fe. En otra ocasión, el Señor le dice a sus discípulos, ha predicado, ha enseñado, ha sanado a gente. Le dice, mire, agarren un barco, crucen, váyanse al otro lado, allá los espero, allá nos vemos. Se suben al barco, viene una tempestad impresionante. En la madrugada, dice la Nueva Traducción Viviente, aquello estaba espantoso, oscuro, mucho viento, no se veía ninguna estrella. Sentían que se iban a morir. El Señor los ve, la situación en que están, tiende una amplia vía de fe y el Señor camina sobre las aguas y los discípulos reaccionan. Un fantasma, solo esto no faltaba, un fantasma. Dios les había dado el propósito que ellos desarrollaran y crecieran en su fe. No pasaron la prueba. ¿Usted la está pasando cuando Dios le da un nuevo propósito? En otra ocasión les dice el Señor, ya resucitado, lo han confirmado los discípulos, han experimentado el poder y les dice, se me quedan en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y ustedes sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe cuántos creyeron? Propósito de Dios era que ellos abrazaran ese propósito para que su fe creciera. Hermanos, vea pues qué importante, vea qué importante lo que estamos viendo. Y quiero que vea Mateo 9, este texto sí lo vamos a ver, y ya estoy terminando.
Mateo 9, y vea por favor el versículo 28 y 20 y 29. Aquí está. Dice que los seguían ciegos, plural, quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Mire qué oración corta, no la adornan, no le ponen: ten compasión de nosotros. Y dice que entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba. Y Jesús les pregunta: ¿ustedes creen que puedo darles la vista? 9:28. ¿Ustedes creen que puedo darles la vista? Sí, Señor. Sí, Señor. Respondieron. Creemos. Entonces les tocó los ojos y les dijo: de acuerdo a su fe, sea hecho. De acuerdo a su fe, sea hecho. Mire, es como que le dieran un cheque en blanco. Un cheque en blanco. Y le dijeran: ponle la cantidad, ponle los ceros, de acuerdo a tu fe sea hecho. Mire, qué hermoso, qué privilegio, qué bendición. Yo creo que la fe, yo creo que Dios no le pone límite a su fe. Dios no le pone límite a su fe. Y creo también que la fe no le pone límites a Dios. Oiga, mensajé eso, textelo, instagramelo, tuitelo. Ya no hay Twitter, ¿verdad? Enseñe eso y crezca usted en eso, porque Dios no le pone límite a su fe. Otra versión dice: de acuerdo a tu fe. Que así sea. Pero usted tiene que crecer en la fe. Pero si usted dice: bueno, eso fue en aquellos tiempos. Bueno, es que entonces no habían médicos, ni los adelantos científicos, ni médicos, ni tecnológicos que hay ahora, ¿verdad? Ya está usted en retroceso, en lugar de ir en ascenso para crecer en su fe. Anote eso, recuerde eso y trate de crecer en su fe. Dios no le pone límites a su fe. Dios no le pone límites a su fe. Y su fe tampoco le pone límites a Dios. Usted solita se pone límites en su fe. Así que no se dé bullying usted misma, usted mismo. Podemos decir amén, puedo oír un amén o ¿me está entendiendo? ¿No me está entendiendo? ¿Está aprendiendo o no? Muy bien, termino. Recordemos, es pedagógico. El método pedagógico de Dios. Estas palabras que yo te mando las repetirás. No te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes,
Ese es el método, repetitivo. Yo solo estoy siguiendo el método pedagógico de Dios. No estoy pensando que usted no entiende, no estoy pensando que usted... No. Un hermano me decía, pastor, ¿por qué tan repetitivo es usted? Entendemos, dice, no somos tontas. No, no es por eso, es porque es el método de Dios. Entonces, si quiere crecer en la fe, oiga, palabra de Dios. Si quiere crecer en la fe, los problemas le van a ayudar. No los esquive, enfréntelos. Como David enfrentó a Goliat, que era su problema. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos, lo venció. Número 3, para que su fe crezca, usted necesita de otros cristianos. Usted necesita de otros creyentes. Mire, por eso en esta iglesia los grupos pequeños son importantes. Grupos de discipulado, prioridades de la mujer cristiana, el grupo de hermanas que estudia los jueves, más Silvia, los jueves, están estudiando las cartas del apóstol Pablo. Los grupos pequeños son muy necesarios porque se ayudan, comentan, oran, se animan, se motivan. Los varones, los jueves, cada 15 días. No hay tal cosa como una vida en solitario, una vida cristiana en solitario. Y número 4, para que su fe crezca, usted necesita el propósito de Dios para su vida. Creerle a Dios. Cumplir con ese propósito. Cumplir con ese propósito. Ser fiel a ese propósito, no esquivarlo. Los apóstoles, ¿deben ustedes de comer? No, Señor. 200 denarios. No alcanzaría para comprar comida para toda esta gente. No pudieron crecer en la fe por no creer en el propósito y en la oportunidad que Dios les estaba dando para crecer. Así que llevamos 4, le debo una y se la pago el próximo domingo a la misma hora. Pídale al Señor que le ayude a seguir estos pasos para que usted pueda crecer. Este año, hemos dicho, es el año del crecimiento para nosotros. Y yo espero que cuando llegue el fin de año usted pueda ver cómo creció en la fe, cómo creció en el conocimiento de Dios, cómo creció en el conocimiento de la palabra. Ojalá llegara como aquel personaje de la Biblia que dijo, yo sé en quién he creído, yo sé. ¿Sabe quién es su Dios? Y algo de esto lo vamos a ver en la próxima entrega de estos mensajes. Oremos, si puede ponerse de pie, vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a cumplir con estos pasos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos las gracias por la bendición que nos has dado de estudiar tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cumplir con esa disciplina espiritual de oír tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír
tu palabra, dice la Biblia. Ayúdanos, Señor, para que cuando estemos frente o inmersos en un problema, en una situación difícil, como hemos puesto en el boletín, cuando estemos atrapados o pasando en una situación en la que no sabemos qué hacer ni cómo hacerle, ayúdanos, porque eso nos va a ayudar, nos va a servir para crecer en la fe. Ayúdanos, Padre, para que este año nuestra meta, nuestro deseo, nuestra oración, nuestro esfuerzo sea ser hombres y mujeres con más fe. De que tú puedas sorprenderte como se sorprendió el Señor Jesús de aquellas mujeres y de aquellos hombres, a tal grado que dijiste, ni siquiera en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, he hallado tanta fe. Padre, gracias por el don de la fe. Gracias por lo sorprendente que es la fe. Gracias. Y ahora, Señor, oro por aquellos hermanos y hermanas en la fe que están pasando por una prueba, por una experiencia dolorosa, tal vez como fruto de pecado, tal vez como fruto de desobediencia. Ayúdalos. Y que su reacción no sea alejarse de la iglesia. Su reacción no sea separarse de ti. El camino es, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo. Toca a esas personas, ministralas, tráelas al arrepentimiento, levántalas de nuevo, como pasó con Pedro. Gracias porque tú estás orando a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Oramos por aquellos hermanos y hermanas en la fe que están pasando por una enfermedad. Señor, que esa enfermedad no los margine, no los aleje, no los desanime, que ellos puedan usar el escudo de la fe y puedan encontrar en su iglesia, en sus hermanos en la fe, esa ayuda, esa fortaleza, esa motivación que necesitan para ser más que vencedores. Oramos por los que están enfermos. Oramos por los que están en convalecencia de cirugías. Por Santiago, Señor, gracias porque hiciste un milagro y le concediste la vida nuevamente. Gracias por el hermano Reyes, Pedro Reyes, Señor, que ya empezó a caminar después de esas cirugías, sus rodillas. Oramos por la hermana Magali Cepeda. Ayúdala, fortalécela, bendícela. Y por todos los que están enfermos y quebrantados de salud. Oramos, Señor, por aquellos hermanos en la fe que están desanimados, desalentados, que han perdido, que han dejado el primer amor, que eres tú.
que han hecho costumbre el faltar a tu iglesia cuando tú ordenas, cuando tú dices, que no se haga costumbre. Oramos por ellos. Tráelos con cuerdas de amor nuevamente a ti, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre. Oramos, Señor, para que no ignoremos, no subestimemos ese propósito que tú nos das, que podamos vivir de acuerdo a tu propósito y seguir tu propósito. Que no seamos como aquellos discípulos que cuando Cristo dijo denles de comer, ellos vieron lo que no tenían en lugar de ver la oportunidad de ejercer la fe y ver así el milagro. Padre, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, ayuda a mis hermanos y hermanas en la fe, que esta mañana puedan salir fortalecidos, animados, más firmes en su fe, sin importar la prueba, la situación, el momento difícil por el que estén pasando. Oramos por aquellos papás, aquellos padres y aquellas madres que están heridos, que están dolidos por hijos desobedientes, por hijos que están haciendo quedar mal ese apellido, ese nombre. Padre, oramos por esos papás. Dales la victoria, dales sabiduría. Por esas mamás, Señor. Y en lugar que se alejen, ayúdales a crecer en la fe y ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús, en cuyo nombre yo oro esta mañana. Y te suplico que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con usted, con cada uno de ustedes. Amén y amén en el nombre de Jesús.